Lectura de la Buena Nueva según San Lucas, capítulo 24, versículo del 13 en adelante. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van caminando? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: que necios y torpes son para creer lo que le dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le detuvieron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nuevamente, mis queridos hermanos y amigos, meditamos la palabra de este día. Les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. El nombre de Jesús sigue latente entre los discípulos. La fe sigue dando fruto.
La Escritura nos presenta en las lecturas de hoy que poco después de Pentecostés comienza a manifestarse la fuerza del Espíritu a través de la actividad de los apóstoles. Pedro y Juan se dirigieron al templo a orar, y junto a una de esas puertas ahí estaba un lisiado pidiendo limosna. Estaba ahí, enfermo, que lo llama, les dice, con otros enfermos, claro, que le ayuden. Pedro le mira y en vez de socorrerlo con una limosna, Pedro, hablándole de aquel Jesús resucitado, y en el nombre de Jesús, el tullido se ve curado y fortalecido por parte de los apóstoles. Eso es una proclamación, es un avivamiento espiritual. Es el Jesús resucitado que sigue actuando, que sigue haciendo milagros. Es exaltar a Cristo. Ya glorificado junto al Padre, Él sigue realizando curaciones, ahora por medio de sus enviados, de sus discípulos. Y aquel que fue sanado, que fue curado, junto a estos apóstoles, entran en el templo para dar gracias, alabando a Dios. Es un acto de fe, ya que solo la fe puede descifrar el alcance del hecho y dar así la gloria a Dios. Y la Escritura nos cuenta que el resto de los testigos solo muestran admiración, asombro, pues, ante lo que acaba de ocurrir. Es que no siempre es posible socorrer materialmente a quien nos pide ayuda. Pedro reconoce que no tiene ni oro, que no tiene ni plata, dice la palabra. Pero sí es posible siempre dar de lo que tenemos, sea poco o mucho. En el caso de Pedro y Juan, transmitieron lo que mejor ellos tenían, la capacidad de hacer un bien extraordinario gracias a la fe en el Señor resucitado. Porque la fe es algo que está también a nuestro alcance y que nos sugiere formas, pero maravillosas, de ayudar a aquellos que necesitan ayuda. A veces podemos dar dinero, a veces podemos dar compañía, a veces una palabra de aliento, una simple sonrisa. En esta oportunidad, Pedro, en el nombre de Cristo, le ofrece ayuda. También nosotros podemos orar en nombre de Jesús, con una oración sincera, para que el Señor fortalezca a aquel que puede en este momento estarla necesitando, para que su corazón se conforte, para que se alivie sus penas, para que sane la enfermedad. La palabra, esta palabra que da vida, el pan de vida que es Jesús, en el Evangelio que nos habla de los discípulos de Emaús que vuelven de Jerusalén, vienen desencantados, tristes, claro, después de la tragedia de la cruz. Nos habla muy elocuentemente el Evangelio. Venían con una profunda decepción y Jesús mismo, ahí de incógnito, se une a ellos por el camino y provoca una animada conversación sobre lo sucedido. Su relación con esos discípulos les transforma la vida. Es que cuando el Señor se acerca a nosotros, cuando el Señor nos habla
Cuando el Señor nos acompaña, cambia nuestra vida. Aquellos discípulos que habían perdido la esperanza, habían abrigado hoy la esperanza de aquel Jesús resucitado, de aquel Jesús que había caminado con ellos, y ellos sin saberlo, y esto nos puede estar pasando a nosotros, sin saberlo. Nosotros por nuestra carencia de fe, por nuestra falta de fe, sí, como en la experiencia de esos discípulos de Emaús, Jesús viene a nuestro encuentro, también ahora. Siempre se nos acerca, camina a nuestro ritmo y también nos pregunta, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? El Evangelio nos muestra el sentimiento de los discípulos. Se estuvieron tristes, dice San Lucas 24:17. Hablan de una esperanza enterrada, de un sueño roto, de un proyecto fallido. Esperábamos, dicen ellos. Pero a pesar de todo eso, nosotros también esperábamos. Pero ¿cuántos planes habíamos hecho antes de la pandemia? Preguntémonos. ¿Cuántos viajes programados, proyectos personales y comunitarios han caído al abismo de un futuro incierto? ¿Cuántos encuentros se impiden que no se volverán a dar? ¿Cuántas vidas fueron ya enterradas? Pero aquí está Jesús. Dice la palabra que Jesús no cambió la realidad de los discípulos, como tampoco podemos esperar que Dios intervenga así repentinamente en ese momento de una manera mágica. Esto no significa ausencia, porque su presencia nos enseña a afrontar estos acontecimientos con realismo, pero con otra mirada. Qué importante, la mirada de fe, a la luz de la palabra. Aquí está el Señor. El Evangelio nos muestra que al llegar a Emaús, Jesús demuestra que quiere ir más lejos, un peregrino dispuesto a seguir encontrándose con otros, pero todo cambia con la invitación que se convierte para nosotros en una de las más hermosas oraciones. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Este es el momento precioso de cada uno de nosotros, reconocer que la noche ya se acerca, la oscuridad, el temor a equivocarnos, a sentirnos solos. Nosotros queremos compañía, que nuestras casas tengan invitados como en otros tiempos. Quédate con nosotros, atardece, es lo que hay que decirle al Señor. Es tan delicado que parece más una súplica que una oferta de hospitalidad. Por eso pidámosle al Señor. El Señor se va a quedar hoy con nosotros. También hoy Jesús viene a nuestro encuentro. También hoy podemos repetir la misma experiencia de esos dos discípulos. Son 3 pasos que también nosotros podemos dar en nuestras casas. Primero, abrir el corazón a Jesús, confiándole las cargas, las dificultades, las desilusiones de la vida, confiándole. Sí. Segundo, el segundo paso, escuchar a Jesús, tomar el Evangelio en mano, leyendo hoy mismo este pasaje en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, y vivirlo.
y decirle al Señor, quédate, te necesito. Sí. Tercero, rezar a Jesús con las mismas palabras de aquellos discípulos. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate conmigo. Señor, quédate con todos nosotros, porque te necesitamos para encontrar el camino, y sin ti es de noche, como lo va a decir el Papa Francisco. Quédate, Señor, con nosotros. Vamos, hermanos y amigos, a pedirle al Señor que siempre esté a nuestro lado. Paz y bien a todos.